Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Continuando nuestro estudio en el libro 1 de Samuel capítulo 2, estamos considerando el tema de la verdadera adoración que Dios recibe y estamos considerando el perfil literal y dispensacional de los hijos de Elí, Ofni y Finehés. Y ahora veremos la proclamación del severo y justo juicio de Dios. También tenemos registrado en esta porción la proclamación del severo justo juicio de Dios contra esta familia que tuvo la responsabilidad de enseñar y presentar la santidad de Jehová al pueblo de Israel. En este perfil de la familia de Elí, el Espíritu Santo está enseñándonos algo muy importante por la severidad del juicio ejecutado contra esta familia. Elí mismo no era un hombre muy malo. Vemos en Elí algunas características muy buenas. En 1 Samuel capítulo 3, verso 18, vemos que Elí acepta el anuncio de juicio anunciado por Dios como un justo y apropiado juicio. Esto muestra por lo menos que Elí tuvo un poco de discernimiento espiritual. También en el capítulo 3 veremos una afección hacia el niño Samuel. Esta afección es otra señal de un poco de entendimiento del plan de Dios y una sumisión a la voluntad de Dios misma. Estas características en la vida de Elí son loables. Pero también vemos características no muy buenas en Elí. El grave pecado de Elí fue que su amonestación a sus hijos no fue suficiente por el grado de sus iniquidades. Esta reconvención fue muy endeble. Lo mínimo que debía haber hecho fue quitarles de su lugar de privilegio como sacerdotes. Bajo la ley de Moisés este hecho fue condenado por la muerte. Leemos en Deuteronomio capítulo 21, verso 18 al 21. Verso 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere. Verso 19. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva. Verso 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Verso 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. La gravedad de los pecados de estos jóvenes fue multiplicada por el hecho de que ellos fueron sacerdotes y debieron haber sido ejemplos de la piedad. Por esta carnalidad los hijos de Elí se burlaron de la santidad de Jehová e hicieron al pueblo de Israel menospreciar la adoración hacia el Señor. Jehová dio instrucciones específicas en cuanto a los sacrificios y las ceremonias de la ley para dar a un pueblo pecaminoso la oportunidad de entrar en comunión con el Dios Santísimo. Los ritos de la ley fueron santos porque señalaron al sacrificio perfecto que quitaría para siempre la culpabilidad del pecado de todo aquel que creyere. Es así que los hijos de Elí menospreciaban a Dios y su santidad por estas acciones. No temieron a Jehová, y el mensaje de sus obras fue, primero, que no importara lo que hagamos según su pensamiento o cómo vivamos, porque de igual manera Dios ha de bendecirnos. 2. Jehová no es tan santo ni especial, podemos acercarnos a Él de cualquier manera. Sin embargo, vemos que Dios no tolera tal rebelión de su pueblo. Que el Señor nos ayude a vivir de tal manera que nuestra vida sea para la gloria del Dios Santísimo. Leemos en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 17. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Samuel capítulo 2, verso 29, en este verso revela claramente el pecado de Elí. Nos dice: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Él honró a sus hijos más que a Jehová. ¿Cuántas veces hemos visto esta situación acontecer entre el pueblo de Dios? Muchas veces obreros buenos y fieles dan a sus hijos posiciones de autoridad y responsabilidad en la iglesia, simplemente porque son sus hijos y no porque son ejemplo de piedad, ni tampoco porque son llamados por Dios para tal oficio. Según el verso 29, parece que Elí no fue muy severo con sus hijos, porque él también se benefició del botín ilegal de los mismos. Quizá no apoyó sus métodos, pero participó de la abundancia de tales acciones. Sin embargo, delante de Dios, el fin no justifica el método. Tristemente, muchos ministerios
están adaptando métodos que producen el resultado que desean, mucha gente y mucho dinero. Sin embargo, tales métodos son contrarios a la palabra de Dios, apelando así a los apetitos de la carne. Deben comprender que los tales traen disciplina de Dios tarde o temprano. No podemos honrar a Dios con las maneras del mundo. Como hijos de Dios no podemos usar los métodos del mundo para lograr victoria en las cosas del Señor. No podemos medir nuestro éxito según la norma del mundo. La victoria del creyente se mide por la medida de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Pero, por eso, la enseñanza de la palabra de Dios y un testimonio de piedad deben ser nuestras prioridades constantes y principales. Todas las profecías encontradas en los capítulos 2 y 3 contra Elí y sus descendientes fueron cumplidas, aunque tomó más o menos 130 años. Pueden leer en 1 Samuel capítulo 4 versos 10 al 18, capítulo 22 versos 11 al 19, 1 de Reyes capítulo 2 versos 26 y 27 para ampliar esta porción y sus cumplimientos. 1 Samuel capítulo 2 verso 31 leemos: Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Dios tiene su tiempo y su manera, pero siempre cumple su palabra, sea para bendición o para juicio. Vale la pena obedecer las amantes y sabias instrucciones de Dios que tenemos en su palabra. La resolución se anunció en el capítulo 2, verso 27 al 36. Verso 27, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Verso 28, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Verso 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Verso 30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Verso 31, He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verso 32, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Verso 33, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Verso 34, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Verso 35, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Verso 36, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: El que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: Te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Los hijos de Elí y su brazo, esto se refiere al ministerio para el Señor, se recortarán y se apagarán. En el versículo 29, Dios nos dice por qué: honraste a tus hijos por encima de mí. ¿No es esto lamentable? Si nadie proclama santidad y amor, está claro que el Señor va a tener que encontrar a otros para hacerlo. Dios dice que se suscitará un sacerdote fiel en el versículo 35 y leemos: Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Esta es una clara referencia profética de Cristo. El sacerdocio había de mantener el vínculo entre Dios y su pueblo. Ahora el sacerdote es ser vínculo con el rey, ungido, como se ve en el versículo 35, y podemos verlo con el Salmo capítulo 2, verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Solo los tres oficios, como es llamado cordón, Eclesiastés 4:12, que nos dice:
Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El de profeta, sacerdote y rey, en relación a Cristo, no se romperá y no puede dejar de lado su poder. Con este fin todos estos tipos apuntan a Cristo, aunque aquí no habla tan directamente. Versículo 35, otra vez. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Leemos Hebreos capítulo 7, verso 26 al 28. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Verso 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Como vimos en Hebreos capítulo 7, verso 26 y 28, Jesús, como nuestro sumo sacerdote, ofreció a Dios el sacrificio perfecto por nuestros pecados, cuando se ofreció a sí mismo en la cruz. Él es el sacrificio que fue ofrecido y el sacerdote que lo ofreció. Este sumo sacerdote hizo la voluntad de Dios en todo y fue sin pecado, porque nuestro intercesor es acepto por completo ante Dios. También su intercesión a nuestro favor es aceptado eternamente. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Eso vemos en 1 Samuel capítulo 2, verso 26. Una vez más, vemos el contraste entre Samuel y la casa de Elí. Samuel estuvo dispuesto a someterse a la soberanía de Jehová en obediencia completa. Samuel poseyó el temor de Dios, honró a Dios en todo y Dios le honró a Samuel en su bendición, dirección y protección. Por un lado, tal situación es triste y deplorable. Tengamos en cuenta y reflexionemos en estos puntos. Y por otro lado vemos la providencia de Dios en todo. Gracias a Dios por su palabra y que Él bendiga a todos abundantemente. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.